¿Alguna vez has imaginado el silencio que vive bajo nuestros pies? Ni el silencio que escuchamos cuando cerramos los ojos, ni el silencio que predomina temprano en la mañana en las grandes ciudades. Hablo de un silencio enterrado bajo siglos, bajo adoquines, bajo recuerdos que están perdidos en el tiempo. Un silencio que pulsa, que respira como si el pasado mismo estuviera dormido, solo esperando ser encontrado. Bajo Europa, vastas extensiones de tierra que hoy sustentan ciudades, campos y carreteras, arqueólogos y exploradores han descubierto algo que redefine lo que creíamos saber sobre nuestros antepasados. Alrededor de 14.000 kilómetros de túneles ancestrales, un laberinto subterráneo que atraviesa países y épocas, desafiando explicaciones simples. No es solo un sitio aislado, ni una mera cueva escondida. Es una red viva, una cicatriz silenciosa, que conecta puntos distantes, como si hubiera una intención, un propósito, en los caminos que atraviesan la tierra como venas. Antiguas. La cifra en sí es difícil de imaginar. 14.000 kilómetros. Una distancia equivalente a cruzar Europa de punta a punta varias veces. Y todo esto se esconde debajo de nuestras rutas modernas, debajo de parques, pueblos y colinas que parecen comunes a nuestros ojos. Cada piedra removida, cada túnel mapeado, es como abrir una ventana a un tiempo antes de la historia escrita, una época en la que la presencia humana estaba más cerca de ciclos de la Tierra, más sincronizados con los ritmos ocultos del mundo. ¿Qué representan estos túneles? ¿Son meros pasillos de piedra, refugios temporales, lugares de culto, santuarios secretos, o algo aún más profundo, símbolos de una conciencia que ya entendía, conexiones olvidadas hoy? Hay una extraña belleza en este descubrimiento. Nos recuerda que la humanidad tiene capas, al igual que la Tierra. Cada capa lleva una historia, un propósito, un significado olvidado. Y como nosotros, seres que también guardamos historias enterradas en 1960. La memoria, estos túneles parecen preguntarnos, ¿qué está aún por despertar? En el siguiente bloque, exploraremos el motivo de esta vasta extensión subterránea. ¿Por qué? Nuestros antepasados construyeron tantas cosas bajo la tierra, y cómo esto puede transformar no solo arqueología, sino la forma en que nos entendemos a nosotros mismos. ¿Esta red de túneles contiene algún mensaje? ¿Un llamado? ¿Un recuerdo perdido esperando ser escuchado? Durante décadas, la arqueología europea creyó que los pueblos del Neolítico vivían casi exclusivamente en la superficie, organizados en aldeas simples, dependientes del clima y terreno visible. Esta narrativa se sintió lógica, cómoda y segura, pero empezó a desmoronarse lentamente cuando las excavaciones de rutina, realizadas para obras modernas, revelaron algo inesperado: pasillos estrechos, excavados en la roca, que aparecen debajo de iglesias, granjas, bosques y pueblos enteros. No eran cuevas naturales, eran pasajes hechos a mano, humano. Túneles comenzaron a aparecer en lugares alejados unos de otros: Alemania, Austria, Francia, Escocia, España, Turquía. Inicialmente tratados como curiosidades locales, reveló un patrón inquietante. Tenían dimensiones similares, técnicas similares, y, lo más extraño aún es que parecían apuntar en la misma dirección histórica. Según los registros acumulados, los arqueólogos se dieron cuenta de que no se encontraban ante estructuras aisladas, sino de fragmentos de algo mucho más grande, un sistema. La datación por carbono indicó algo aún más inquietante. Muchos de estos túneles tenían más de 12.000 años. Fueron excavados durante un periodo en el que, según los libros tradicionalmente, los seres humanos apenas dominaban la agricultura y mucho menos las grandes obras de construcción. Ingeniería subterránea. No había metal, no hubo escritura, no había ruedas, y sin embargo, entonces, había túneles. Largo, intencionado, persistente, como si alguien hubiera decidido que el subsuelo era tan importante como el cielo. La ciencia intentó explicar con cautela. Algunos investigadores han sugerido que sean simples refugios contra el frío extremo de la última glaciación.
Otros hablaban de depósitos de comida, rutas de escape o escondites de animales y enemigos. Cada hipótesis formulada se sintió aislado, pero ninguno explicó la escala, la repetición tampoco, ni el hecho de que muchos túneles eran demasiado estrechos para el almacenamiento o una estancia prolongada. Parecían hechos para pasar, para desplazarse, para conexión. Cuando los mapas comenzaron a superponerse, apareció el número que conmocionó al mundo. Académico. Aproximadamente 14.000 kilómetros de túneles conocidos, repartidos bajo el continente europeo. Y ese número es conservador. Solo considera los extractos ya catalogado. Muchos permanecen enterrados, colapsados, o simplemente desconocido. El verdadero alcance puede ser aún mayor, como un sistema nervioso, enterrado bajo la piel de Europa. Este descubrimiento nos obliga a hacer una pausa, porque ella no habla solo de túneles, ella habla de mentalidad. Cavar tanto, durante tanto tiempo, generación tras generación posgeneración, era necesaria planificación, transmisión de conocimientos y, sobre todo, una razón profundo. Nadie invierte siglos cavando la tierra sin una razón que trascienda el inmediato. Hay algo ritual en esto, algo simbólico, algo que toca lo invisible. Quizás estos túneles fueran más que caminos físicos. Tal vez fueron caminos significado, senderos de iniciación, caminos sagrados que alejaron al individuo de luz, en la tierra, en ti mismo. En muchas culturas antiguas, el descenso simbolizaba muerte y renacimiento. El útero de la tierra era visto como un portal, como un útero, como un lugar de transformación. El metro no era miedo, fue un regreso. Lo más inquietante es darse cuenta de que estos túneles no pertenecen a un solo pueblo conocido. Cruzan fronteras modernas, ignoran las divisiones culturales, emergen en regiones que, oficialmente, no mantuvieron contacto entre sí en ese momento. Y sin embargo comparten lógica, forma e intención. Esto sugiere algo rara vez considerado, una memoria colectiva. Viejo, un saber que viajó sin mapas, sin escritura, sin nombres. Quizás estemos ante el vestigio de una Europa antes que Europa, un continente unido no por imperios, sino por símbolos, no por ejércitos, sino por caminos silenciosos bajo el tierra. Y si es así, estos túneles no son solo ruinas, son mensajes, escrito en piedra, oculto en el tiempo, esperando que alguien miles de años después se incline, entre en la oscuridad y escucha. En el siguiente bloque profundizaremos aún más. Exploremos cómo estos túneles fueron utilizados, qué sucedió dentro de ellos y por qué tantos parecen haber sido sellados deliberadamente. Porque, a veces, lo que estaba cerrado no se olvidaba, fue protegido. A medida que los arqueólogos pasaban más tiempo dentro de estos túneles, se dieron cuenta comenzó a imponerse de manera inquietante. Muchos de ellos no eran prácticos en el sentido común. Eran demasiado estrechos para el transporte eficiente de alimentos, herramientas o grupos grandes. Algunos obligan al cuerpo humano a doblarse, gatear, avanzar lentamente, casi en posición fetal. No parece aleatorio. El propio cuerpo se ve obligado a cambiar de postura, atravesando no solo un espacio, sino un estado. En varios tramos, los túneles no conducen directamente a un destino funcional. Ellos se alargan, se ramifican, regresan sobre sí mismos. En determinados puntos hay nichos, pequeñas cámaras, huecos que no se utilizarían para defensa o almacenamiento, pero servirían para una estancia corta, para hacer una pausa, esperar, por algo que no deja rastro materiales, solo experiencia. Lo que más sorprende es la ausencia casi total de objetos. No hay signos consistentes de vivienda, no hay hogueras, no quedan restos de comida, no hay herramientas abandonadas. Es como si estos lugares fueran usados y luego vaciados, intencionalmente limpio, como si el propósito no fuera dejar marcas, sino vivir algo que no necesitaba ser registrado. Esto ha llevado a algunos investigadores a considerar una posibilidad que rara vez se discute fuera de círculos especializados. ¿Y si estos túneles se utilizaran principalmente para rituales? No en el sentido folclórico,
sino como experiencias estructuradas. Caminos de iniciación. Caminos simbólicos donde el individuo entró en la oscuridad, atravesó el silencio y surgió transformado. En muchas tradiciones antiguas, el verdadero conocimiento no era enseñado, fue vivido. La arquitectura misma refuerza esta hipótesis. La oscuridad es total, el sonido cambia, el aliento se vuelve más audible, el tiempo pierde referencia. Cualquiera que entre en estos túneles hoy reporta un extraño sentimiento de introspección forzada. Los pensamientos se intensifican, emociones emerger, no hay distracciones, solo el cuerpo, la mente y la roca circundante. Incluso, sin creencia, el efecto psicológico es real. Pero hay otro detalle que resulta aún más inquietante. Muchos túneles parecen haber sido sellados con propósito. Entradas cuidadosamente bloqueadas. Pasajes llenos de piedras unidos, no por un colapso natural, sino por la acción humana. Esto indica un momento cierre. Un último punto consciente. Alguien decidió que ya no debería suceder ser accedido. No porque estuviera incompleto, sino porque había cumplido su función. ¿Por qué sellar algo tan laborioso de construir? La respuesta más sencilla sería el abandono, cambiando costumbres, transformaciones sociales, pero la uniformidad del sello en regiones distantes sugiere coordinación, una decisión colectiva, repartida en el tiempo, pero intención compartida, como si un ciclo hubiera terminado. Quizás estos túneles se utilizaron durante un período específico de la historia de la humanidad, un tiempo de transición, de amenaza, del cambio climático, social o espiritual, un rato en el que descender a la tierra tenía sentido. Y cuando pasó ese tiempo los túneles fueron cerrado, no destruido, conservado en la oscuridad, guardado como recuerdo. Hay algo profundamente humano en esto. También sellamos partes de nosotros mismos. Cuando ella ese ya han cumplido su función, almacenamos experiencias en el fondo de nuestra mente, no porque son inútiles, sino porque pertenecen a otra etapa de la vida. Los túneles pueden ser el reflejo físico de este mismo proceso, solo que a escala civilizatoria. El silencio que habita estos pasillos no está vacío, es denso, cargado de intención, y quizás por eso te molestan tanto, porque desafían la idea de que nuestros antepasados eran solo supervivientes improvisando, sugieren algo más profundo, una humanidad que supo cuándo adentrarse en la oscuridad, y lo más importante, cuándo vete. En el siguiente bloque, exploraremos las conexiones de estos túneles con mitos, leyendas y memorias colectivas se extendieron por toda Europa, y más allá, porque a veces, que la historia no escribió, la imaginación nunca olvidó. Cuando los arqueólogos no encontraron suficientes respuestas en la Tierra, algunos comenzaron mirando hacia otro lado, para viejas historias, leyendas transmitidas oralmente, mitos que sobrevivieron no porque fueran necesarios, sino porque eran demasiado importantes para ser olvidado. Y es en este territorio, entre símbolo y memoria, donde los túneles comenzó a adquirir un nuevo significado. En varias regiones de Europa, tradiciones antiguas hablan de caminos subterráneos utilizados por ancestros. En Irlanda, las historias celtas describen pasajes subterráneos vinculados al otro mundo, lugares donde el tiempo se dobla y los humanos encuentran algo más grande. En Escocia, los cuentos antiguos hablan de personas que emergen del subsuelo después de largos periodos de oscuridad. En Alemania, las leyendas mencionan túneles que conectaban pueblos en tiempos de gran peligro, permitiendo que las personas desaparezcan de la superficie. Durante mucho tiempo estos informes fueron tratados como folclore, metáforas del miedo, a la muerte o al invierno, pero el descubrimiento físico de los túneles cambió el peso de estas historias. Dejaron de ser solo imaginación colectiva y empezaron a sonar como ecos, lejos de ser algo real. No registros técnicos, sino recuerdos emocionales codificados en narrativa. El cerebro humano no almacena datos sin procesar durante milenios. Contiene símbolos, imágenes, historias que atraviesan generaciones porque tienen significado. Quizás los túneles eran tan importantes que no podían olvidarse, pero tampoco podían olvidarse. Explicado directamente.
Luego se convirtieron en mitos, portales, lugares encantados, caminos hacia dioses y espíritus. Hay un patrón que se repite en estas narrativas: el descenso. En casi todas las culturas. En la antigüedad, descender a la tierra es un acto sagrado. Es una muerte simbólica. Es iniciación. Es el momento en que el héroe pierde sus referentes y necesita afrontar lo desconocido. Y luego, si devuelve, no es lo mismo. Esta estructura aparece en los mitos griegos, nórdicos, celtas e incluso en primeras tradiciones cristianas. Los túneles neolíticos parecen seguir esta misma lógica. No conduzca rápidamente en un señalar a otro. Ellos disminuyen la velocidad, se aprietan, obligan al cuerpo a sentir el espacio, un entrar en contacto con los límites. Esta no es una ingeniería casual, es una experiencia diseñada, como si la ruta fuera tan importante como el destino. Algunos antropólogos sugieren que estos caminos subterráneos funcionaban como ritos de pasaje, jóvenes que ingresan a la edad adulta, líderes preparándose, individuos pasando por crisis colectivas. La ausencia de objetos tendría sentido en este contexto. El valor estaba en lo vivido, no en lo material. No era necesario dejar nada atrás. Lo más intrigante es que estas historias no hablan solo del pasado. Muchas leyendas afirman que los túneles todavía existen, que estén sellados, que no debería reabrirse. Hay siempre una advertencia, una idea de que alterar estos caminos podría perturbar algo, no en el sentido de peligro físico, sino de desequilibrio, como si fueran límites sagrados. Nos obliga a afrontar una posibilidad incómoda. ¿Y si estos túneles no son solo ruinas? ¿Y si son marcas de conocimientos antiguos sobre la mente humana, sobre ciclos de crisis y renovación? Un conocimiento que te decía cuándo era el momento de recoger, esconder, transformar en silencio. Quizás, en tiempos de colapso, nuestros antepasados sabían que la superficie no estaba seguro, ni física ni psicológicamente. Quizás sabían que la supervivencia no era solo biológico, sino interno, y que bajar era una forma de preservar algo esencial. Hoy vivimos en otra era de inestabilidad, y curiosamente volvemos a mirar hacia abajo, para búnkeres, para refugios, para espacios cerrados, no como superstición, sino como respuesta, temer. Esto crea un puente inesperado entre nosotros y ellos, entre el presente y un pasado que tal vez nunca haya desaparecido por completo. En el siguiente bloque, examinaremos lo que la ciencia moderna aún se resiste a aceptar, sobre estos túneles, y por qué esta resistencia dice tanto sobre nosotros como sobre nuestros ancestros, porque a veces el mayor obstáculo no está bajo tierra, sino en el camino. Elegimos mirar la historia. Cuando un descubrimiento no encaja en las narrativas existentes, la reacción no siempre es la misma. Curiosidad. A menudo es resistencia. Los antiguos túneles bajo Europa han provocado exactamente este efecto. No niegan un detalle aislado de la prehistoria. Ellos desafían el modelo completo de cómo imaginamos a nuestros antepasados. Y eso, para cualquier campo del conocimiento, es incómodo. La historia oficial prefiere líneas claras, evolución gradual, progreso continuo, gente sencilla que, poco a poco, se van volviendo complejos, pero los túneles sugieren algo más. Ellos indican planificación a largo plazo en sociedades sin escritura conocida. Indicar cooperación a gran escala, sin registros administrativos. Indican que el pensamiento simbólico, espiritual y psicológico puede haber sido mucho más sofisticado de lo que suponemos. Por eso, durante mucho tiempo, estos túneles se minimizaron, tratado como curiosidades regionales, como estructuras aisladas sin gran importancia. Muchos ni siquiera aparecieron en los libros de texto. Otros fueron descritos de forma fragmentada, sin conexión entre sí. El conjunto fue ignorado porque era incómodo. La ciencia, por definición, debe seguir la evidencia, pero también lo hacen los humanos. Y los humanos estamos apegados a paradigmas. Reconocer que los pueblos del Neolítico construyeron la red subterránea continental requiere revisar supuestos fundamentales.
requiere admitir que quizás hayamos subestimado drásticamente la antigua mente humana, y eso se mete con prestigio, carreras y estructuras académicas consolidadas. También hay otro factor silencioso. Si aceptamos que estos túneles tenían funciones rituales, profundas experiencias psicológicas o espirituales, entramos en un territorio que la ciencia moderna evitar, el territorio de la experiencia interna, de transformación subjetiva, del simbolismo vivido. Esto no se mide fácilmente, no se puede cuantificar con precisión, y por lo tanto, suele ser descartado. Pero el hecho de que algo sea difícil de medir, no significa que sea irrelevante. De lo contrario, la mayoría de las cosas, los aspectos importantes de la experiencia humana rara vez se pueden medir. Miedo, coraje, sentido, pertenencia. Los túneles parecen dialogar exactamente con este nivel de existencia, y quizás por eso causan tanto malestar. Nos recuerdan que la historia humana no es solo técnica, es interior. También existe un temor implícito a sentar precedentes. Si aceptamos que una civilización, la prehistoria, fue capaz de construir y mantener algo tan complejo sin los marcadores. Si avanzamos los clásicos, entonces otras certezas pueden colapsar, otras fechas pueden ser cuestionado. Es posible que sea necesario revisar otras capacidades humanas. La historia se va de ser una escalera lineal a parecer un ciclo de avances, pérdidas y redescubrimientos. Curiosamente, esta resistencia no es nueva. A lo largo de la historia, siempre que algo desafiaba según la opinión dominante, hubo una negación inicial. Las antiguas ciudades enterradas fueron llamadas leyendas. Las estructuras megalíticas se atribuyeron a personas posteriores. Conocimiento. Los estudios astronómicos antiguos se consideraban coincidentes. Solo después de mucha insistencia, el paradigma ha cambiado. Los túneles están en ese umbral. Ya no son ignorables, pero aún no están completamente aceptados en su significado más profundo. Existen. Están ahí. ¿Pero qué representan? Todavía está suavizado, reducido, hecho seguro, como si hubiera un miedo inconsciente mirar directamente lo que sugieren. Quizás el mayor temor no sea el arqueológico, quizás sea existencial. Si nuestros antepasados alguna vez comprendido la importancia de retirarse, de atravesar la oscuridad, de transformarse mucho del ruido superficial, ¿qué dice eso sobre nosotros hoy? Sobre una civilización que evita silencio, que teme al vacío, que huye de cualquier descenso interior. Los túneles nos muestran un espejo. Preguntan si acabamos de evolucionar tecnológicamente o si nos perdimos algo en el camino. Sugieren que hubo un tiempo en el que la humanidad supo cuándo detenerse, cuándo esconderse, cuándo transformarse antes continuar. En el siguiente bloque, investigaremos lo que estos túneles revelan sobre las crisis, catástrofes y supervivencia, porque tal vez no fueron simplemente construidos por espiritualidad, pero por profunda necesidad. Y si es así, pueden llevar lecciones. Urgente para nuestro tiempo. Cuando miramos la historia profunda de la Tierra, emerge claramente una verdad. Incómodo. El planeta no es estable. Los climas cambian. El hielo avanza y retrocede. Volcanes ellos estallan. Los ecosistemas colapsan. Para quienes viven hoy, todo esto parece distante, pero para los pueblos prehistóricos, la inestabilidad era la regla, no la excepción. Y en los túneles pueden ser una respuesta directa a este mundo impredecible. El final de la última edad de hielo fue un periodo de extremos. Las temperaturas variaron rápidamente. Las regiones que alguna vez fueron habitables se volvieron hostiles. Otros quedaron inundados. Los animales migraron o desaparecieron, por comunidades humanas sin tecnología. En los tiempos modernos, la supervivencia requería algo más que fuerza. Requería estrategia, adaptación requerida profundo. Quizás descender a la Tierra fuera una de las respuestas más inteligentes disponibles. El metro ofrece algo poco común en tiempos de crisis: estabilidad térmica, protección contra vientos, tormentas y depredadores. Un entorno donde se mitiga el caos de la superficie. En los túneles neolíticos, vistos desde esta perspectiva, no parecen solo símbolos espirituales,
Se convierten en infraestructuras de supervivencia psicológica y física, lugares donde el mundo podría pausarse. Pero eso no lo explica todo. Si el propósito fuera solo refugio, las cuevas naturales habrían suficiente. El esfuerzo de cavar kilómetros de túneles indica algo más elaborado. Un sistema diseñado para durar, para ser reutilizado, para ser compartido entre grupos a lo largo del tiempo, como si hubiera expectativa de un regreso a la crisis, una preparación silenciosa por lo impredecible. Hay pruebas de que algunas entradas de túneles solo se activaban en determinados periodos, abierto en momentos críticos, sellado de nuevo cuando pasó el peligro. Esto sugiere conocimientos transmitidos entre generaciones, una memoria colectiva de cuando llegó el momento de desaparecer, una sabiduría que no dependía de la escritura, sino de la observación del mundo. Este tipo de inteligencia rara vez aparece en los libros, porque ella no es espectacular, no construye imperios, no deja monumentos visibles, ella actúa en silencio. Pero es precisamente este tipo de inteligencia que te permite superar averías. Adáptate sin destruirte. Los túneles, pueden ser el registro físico de esa elección. También hay una dimensión psicológica esencial. En tiempos de amenaza constante, miedo fragmenta las comunidades. El recuerdo, cuando se comparte, puede hacerlo contrario, puede fortalecer los vínculos, crea rituales de espera, dar sentido al sufrimiento temporal. Descender juntos es diferente a huir solo. Los túneles crean un espacio común para cruzar el miedo. Esto hace eco de algo profundo en la experiencia humana. Cuando todo se desmorona, buscamos refugio, no solo físico, sino simbólico. Hoy lo llamamos refugio emocional, de introspección, pausa. Es posible que nuestros antepasados hayan tomado esto literalmente. Construyeron el espacio donde podría ocurrir esta ruptura. Lo más inquietante es notar cómo este patrón se repite. En las guerras modernas, la gente construye búnkeres. En las crisis globales, hablamos de aislamiento. En averías personal, nos retiramos. La forma cambia, pero el impulso es el mismo. La necesidad de irse desde la superficie cuando se vuelve insoportable. Los túneles neolíticos demuestran que este impulso no es debilidad, es estrategia, es supervivencia inteligente. Saber cuándo avanzar es importante. Saber cuándo dar marcha atrás es vital. Quizás nuestros antepasados lo sabían mejor que nosotros. Y hay una última capa. Si estos túneles se utilizaran durante periodos de gran transformación climática o social, también pueden haber servido para preservar conocimiento, historias, prácticas, valores, lejos de la destrucción de la superficie, no en bibliotecas, sino en personas, en rituales, en recuerdos compartidos en la oscuridad. Cuando el mundo de arriba se reorganizó, los que emergieron, trajeron algo consigo, no solo la experiencia de supervivencia, pero una visión diferente, una comprensión del límite, de fragilidad, de interdependencia. Esto moldea las culturas de manera profunda, pero que invisible. En el siguiente bloque, integraremos todo esto y preguntaremos qué dicen estos túneles sobre quiénes somos hoy, porque tal vez no hablen solo del pasado, tal vez sean una advertencia silenciosa, un antiguo recordatorio de cómo superar tiempos difíciles sin perder la cabeza. Alma. Cuando juntamos todas las capas de estos túneles, algo empieza a volverse imposible de detectar, ignorar. No hablan solo de piedra, técnica o supervivencia. Ellos hablan de comportamiento humano profundo, de patrones que abarcan milenios, de una inteligencia que no desapareció, solo cambió de forma. Mirar estos túneles es, por supuesto, en cierto modo, mirándonos a nosotros mismos, sin los filtros del progreso moderno. Vivimos hoy en una civilización de superficie. Todo es visible, inmediato, expuesto. Información excesiva, ruido constante, movimiento continuo. Y sin embargo, nunca habló mucho sobre el agotamiento, la ansiedad y el colapso interior. Esto crea un contraste inquietante con nuestros antepasados, quienes, ante el caos exterior, optaron por descender. Eligieron el silencio. Eligieron la pausa profunda.
Los túneles sugieren que había una clara comprensión de los límites, que el mundo exterior no siempre es el lugar adecuado para quedarse, que hay momentos en los que seguimos. Exponerse significa perderse. Esta comprensión parece haber sido colectiva, compartido, no como una vía de escape, sino como una estrategia de preservación consciente. Hoy, cuando enfrentamos crisis globales, ambientales, sociales o psicológicas, la respuesta rara vez implica una retirada real. Intentamos acelerar, producir más, comunicarse más, resuelve todo en la superficie. Y tal vez por eso tantas soluciones. Parecen frágiles. No llegan a la profundidad suficiente. Los túneles muestran otra lógica. La lógica de que la verdadera transformación ocurre lejos de la mirada constante, en la oscuridad, en tiempo lento, donde no hay aplausos, no hay disco inmediato. Simplemente procese. Esta lógica es ajena al mundo moderno, pero profundamente familiar para el cuerpo humano. Nuestro sistema nervioso se reorganiza en descansar. Nuestra mente se integra en el silencio. Nuestra identidad se fortalece cuando hay pausa. Quizás por eso resuena tanto la idea de estos túneles. Aunque no hemos vivido en ellos, algo en nosotros reconoce el patrón, el arquetipo de la descendencia, el momento en que la vida requiere menos exposición y más interioridad, menos expansión y más consolidación. Hay quienes dicen que llevamos recuerdos más antiguos de lo que imaginamos. No recuerdos conscientes, sino disposiciones, tendencias, respuestas emocionales heredadas. Si esto es cierto que los túneles pueden haber dejado marcas no solo en el suelo, sino también en la psique colectiva. Un recordatorio silencioso de que sobrevivir no se trata solo de resistir, sino de saber cuándo hacerlo. Recoger. Esto cambia completamente la pregunta. En lugar de ¿por qué cavaron túneles? Tal vez deberíamos preguntarnos ¿qué sabían? Supieron reconocer los ciclos. Supieron aceptar oscuridad como parte del proceso. Sabían que no todo el progreso es hacia adelante. Algunos son adentro. Este conocimiento no encaja fácilmente en gráficos o cronologías, pero él aparece en patrones recurrentes. En mitos de descenso y retorno, en rituales de aislamiento, en prácticas del silencio espiritual, sobre retiros, en búsquedas interiores. Todas estas son versiones modernas, fragmentado, de algo muy antiguo. Los túneles neolíticos pueden ser la manifestación física más antigua de esta sabiduría. Una sabiduría que decía, cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso, la respuesta no es gritar más alto, se trata de escuchar mejor. Cuando todo se acelera, la respuesta es no correr, está parando. Cuando la superficie amenaza con destruir, la profundidad puede salvar. Quizás por eso estos túneles fueron sellados, no borrados. Ellos no necesitaban ser utilizados todo el tiempo. Eran reservas, como semillas enterradas, esperando la temporada correcta. Y tal vez todavía estén haciendo eso, no como estructuras funcionales, sino como símbolos activos, esperando que alguien entienda el mensaje. Hoy, no necesitamos cavar túneles para aprender de ellos, pero tal vez necesitamos recuperar el coraje para bajar, no en la tierra, sino en nosotros mismos, crear espacios para silencio, pausa, integración, lugares donde podemos cruzar los nuestros crisis sin fragmentarnos. En el siguiente y último bloque, cerraremos este viaje y preguntaremos qué sucede cuando escuchamos este antiguo llamado, porque tal vez el verdadero misterio no sea qué es bajo Europa, pero lo que comienza a moverse dentro de nosotros cuando recordamos quién siempre lo hemos sido. Después de todo lo que hemos visto, quizás la cuestión más importante no sea la arqueológica. No, esos son los kilómetros que hay. Ni siquiera cuándo fueron excavados exactamente. La pregunta que los restos son más íntimos. ¿Qué despiertan ahora en nosotros estos túneles? Porque algo sucede cuando nos damos cuenta de que, mucho antes de que tuviéramos palabras para explicar el mundo, ya sabíamos cómo superar tus momentos más difíciles. Los antiguos túneles no gritan respuestas. Susurran. No imponen conclusiones. Te invitan a escuchar. Han
existido en silencio durante miles de años, como si supieran que un día alguien los pisaría distraídamente, acelerado, y de repente sentiría una molestia extraña, una profunda curiosidad, una sensación de reconocimiento sin memoria. Claro, quizás eso sea lo que realmente te asusta, no el tamaño de estas estructuras, sino el hecho de que revelan una humanidad más consciente de la que nos gustaría admitir. Una humanidad que entendía los ciclos, que aceptó el retiro como parte de la vida, que no confundimos el movimiento constante con el progreso real. Hoy enfrentamos desafíos que son diferentes en la forma, pero similares en esencia. Cambios clima, inestabilidad social, agotamiento emocional colectivo, un mundo que se acelera incluso cuando todo exige un descanso. Y curiosamente, empezamos a hablar de nuevo sobre refugio, silencio, desconexión, como si algo antiguo estuviera tratando de emerger a través de nuevas palabras. Los túneles nos recuerdan que no todas las respuestas están afuera, que hay veces que insistes superficialmente, es insistir en el error. Nos enseñan que bajar no es rendirse, se está preparando, integrar, esperar, está permitiendo que algo se reorganice lejos del ruido. Hay una profunda sabiduría en saber cuándo retirarse, una sabiduría que no aparece en los discursos, pero en elecciones silenciosas. Quizás nuestros antepasados tenían. Entendí que sobrevivir no es solo permanecer vivo, sino permanecer completo. Y esto requiere espacios donde la identidad puede descansar, lejos de amenazas constantes. Cuando miramos estos túneles como simples obras de ingeniería, no entendemos el punto básico. Son gestos congelados en el tiempo, de decisiones tomadas por personas reales, con miedos reales, en mundos inestables. Las personas que confiaron en esa oscuridad también pudieron hacerlo. Ser un aliado, que el interior de la Tierra pueda proteger, enseñar y transformar. ¿Qué pasa si estamos llamados a recordar esto ahora? No cavar debajo de nuestras ciudades, sino profundizar en nuestras certezas, cuestionar la idea de que todo debe ser visible, que todo hay que compartirlo, que toda respuesta debe ser inmediata. Tal vez algunas respuestas necesitan oscuridad para madurar. Los túneles no nos piden volver al pasado, nos piden que recuperemos una actitud, la capacidad de reconocer límites, para honrar los descansos, aceptar que la vida no es justa expansión pero también contracción, no solo luz, sino sombra, no solo escalar, sino descenso, consciente. Hay algo profundamente liberador en esto, sabiendo que no tenemos que ganar todas batallas en la superficie, que hay momentos en los que el gesto más sabio es retirarse a preservar lo que importa, que atravesar crisis no es un acto de fuerza bruta, sino de inteligencia sensible. Quizás por eso estas estructuras han sobrevivido durante tanto tiempo. ¿Por qué no? Pertenecen a una sola era, pertenecen a un patrón humano recurrente. Siempre, a medida que el mundo se vuelve excesivo, la respuesta no es crear más ruido, sino redescubrir el esencial. Y ahora, al final de este viaje, queda una última pregunta, no sobre arqueología, pero sobre ti. En medio del mundo en el que vives, ¿dónde están tus túneles? ¿Qué espacios, el silencio aún conservas? ¿Dónde te retiras para cruzar el tuyo? ¿Inviernos? Si sientes que ciertas cosas no son una coincidencia, tal vez este video sea justo lo que necesitas, que necesitabas escuchar ahora mismo. ¿Qué pasaría si algo dentro de ti comenzara a moverse mientras escuchado? Quédate con ese sentimiento. No la apresures. Ella puede estar mostrando un camino, porque al final, quizá lo que llamamos pasado, no esté enterrado. Tal vez lo sea, solo espero que lo recordemos. Y si lo que llamamos el final es solo el comienzo de un recuerdo que el alma aún no lo olvidaste,